Hola, en el video anterior habíamos visto que si yo tengo un espacio vectorial topológico, entonces no solo la suma es continua, sino las traslaciones son funciones continuas y la multiplicación por un escalar fijo son funciones continuas. ¿Está bien? Y eso en particular nos hacía concluir también que si yo tengo un espacio vectorial topológico, entonces la traslación de un conjunto abierto va a ser un conjunto abierto. La multiplicación por escalar de un conjunto abierto nos va a dar un conjunto abierto. La suma con cualquier otro conjunto de un abierto nos va a dar un abierto. Y además estas dos se valen con cerrados. Entonces ahí nos habíamos quedado. Bueno, voy a decir aquí una cosa que dije mal la vez pasada y lo vamos a explicar por qué. También vimos algunos ejemplos de espacios vectorial y en particular vimos uno que decía que si yo tengo un espacio vectorial con la topología discreta, donde los puntos son abiertos, todos los puntos son abiertos, en particular todos los subconjuntos, ahí vimos que la suma sí era continua, eso está bien. El producto por escalar no es continuo en todos sus puntos, y ahí fue donde hubo una falla. Y lo que hice fue decir que la imagen, si yo tomaba un punto, entonces era abierto, yo quería ver quién era la imagen inversa. Bueno, entonces lo que está mal es exactamente esta igualdad. Esta de aquí no está bien, entonces aquí le voy a poner que es una cruz, porque no está bien. Entonces, eso me lo hicieron notar los alumnos en los que les di el curso. Entonces observen por qué no está bien. En realidad no es 1,x la imagen inversa, hay más puntos. Entonces fíjense. Entonces, ¿por qué está mal? Porque la imagen inversa de el punto x bajo multiplicación por escalar, pues en realidad son todos los vectores de la forma, las parejas lambda, lambda la menos 1 por x, tal que el lambda es distinto de 0, ¿no? Porque si ustedes multiplican estos dos, pues efectivamente les va a quedar que es x porque se cancelan lambda y lambda la menos 1. Y bueno, y al revés, ¿no? Si agarran un punto acá, pues tiene que ser de este estilo. No es difícil comprobar esa igualdad. Bueno, entonces falta ver que este no es abierto para x distinto de 0. Porque si x es igual a 0, fíjense que el conjunto sí es abierto. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner entre paréntesis porque en realidad, pues esto no va ahí en la demostración. Entonces, fíjense, si x es igual a 0, ¿quién es el conjunto? Pues cuando x es igual a 0, aquí se cancela. Y nos va a quedar que la imagen inversa del punto 0, pues son los lambdas, 0, tal que el lambda es distinto de 0. Pero pues se puede ver como los lambdas en el campo, que son distintos de 0, cruz el vector 0. Este es el 0 vector. ¿Está bien? Del espacio vectorial. Pues esto es fácil de ver porque aquí lo que estoy haciendo es producto cruz cartesiano, perdón, con los escalares distintos de 0 como al 0. Entonces uno de acá está aquí y uno aquí, pues efectivamente pues está acá, ¿no? Entonces, pero este sí es abierto. Entonces, este sí es abierto porque es un abierto en el campo. Los escalares tales que son distintos de 0 son abiertos. Este es abierto porque es la topología discreta en el espacio vectorial, entonces ese sí es efectivamente abierto. Entonces, no es cierto que es abierto, que es continua. Bueno, no es cierto que es continua en todos los puntos, lo que vamos a ver, pero por lo menos sí es continua en el 0, el producto por escalar. Pero para que sea continua una función, necesita ser continua en todos sus puntos. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver es que no es continua en x distinto de 0. Entonces, fíjense. Si x es distinto de 0, este de aquí sí no es abierto. Porque si fuera abierto, entonces tendríamos que cualquier punto de acá tiene una vecindad alrededor, una vecindad abierta alrededor de ese punto, o un abierto alrededor de este punto. Entonces, como este punto está ahí, es uno de la imagen inversa, no son todos, pero por lo menos este sí está ahí. Entonces, si fuera abierto, este conjunto, existiría un epsilon mayor que 0, tal que la bolita de radio epsilon alrededor del 1, estas son intervalos o son discos según sea el campo, ¿está bien? Cruza el punto
estaría acá, ¿no? Estaría contenido acá. Este es un abierto alrededor de este punto, ¿está bien? Entonces, como este punto 1,x está aquí, por ser un... Entonces, pues este punto lo podemos decir que está en este conjunto, ¿está bien? Y este de aquí le puse, es un abierto básico en la topología producto. Entonces, lo que ayuda, y es gracias a una persona que nos hizo ver el error allí en la clase, es que me dio esta idea para poder arreglar la demostración. ¿Cómo se hace? Lo que hace este alumno es que si ustedes toman un alfa ahí distinto de 1, o sea, uno que esté acá, que sí se puede, porque pues esto es un intervalo o es una bola, eso sí se puede agarrar ahí. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo agarro uno acá, entonces la pareja alfa, x está acá. Y si está acá, entonces al momento de mandarlo con el producto punto, con el producto escalar, de la multiplicación escalar, entonces tendría yo que alfa por x será igual a x. O sea, estoy usando esta contención. Entonces, si yo factorizo ahora sí por las propiedades de espacio vectorial, alfa menos 1 es por x es igual a 0. Pero como x es distinto de... Bueno, como alfa es distinto de 1, porque lo estoy agarrando distinto de 1, entonces yo tendría que x es igual a 0. Pero esto es una contradicción con la suposición que estamos haciendo. Entonces no puede ser abierto. Entonces este no es abierto. Lo voy a subrayar acá, lo voy a dejar subrayado para que lo tengamos. Entonces esta es la corrección. ¿Sí? El producto por escalar efectivamente no es continuo, pero lo que estaba yo diciendo aquí estaba mal. La imagen inversa de un punto X depende. Bueno, en realidad se escribe así, pero depende si alfa es distinto de 0 o alfa es igual a 0, este es abierto o no. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo dejo acá en el video para que lo observen, lo reflexionen. Y bueno, parece ser que era un caso sencillo porque es la topología discreta, pero el análisis pues es un poco más elaborado. ¿Está bien? Bueno, entonces ya más o menos corregí esa parte. Entonces vamos a continuar. Lo que vamos a ver hoy es el concepto de vecindades en espacios vectoriales topológicos y vamos a ver qué pasa con las vecindades alrededor del cero cuando tengo un espacio vectorial topológico. Bueno, esto de las vecindades, muchos autores tienen diferentes definiciones. Nosotros la vamos a considerar de la siguiente manera. Entonces le voy a poner aquí, definición. Entonces, definición. Entonces, sea X tau un espacio vectorial topológico. Sea X tau un espacio vectorial topológico. Vamos a ponerle acá abajo mejor. Topológico. ¿Está bien? Entonces, y X en X. Y consideren, bueno, sean X un espacio vectorial topológico y X en X. Punto. Decimos que B. Decimos que B subconjunto de X es una vecindad de X, ¿sí? Si existe un abierto, si existe U abierto, ¿sí? Vamos a ponerle la B así para que no se confunda con la U luego al momento de escribirlo. La B la suelo hacer más curveada y parece U, entonces bueno, le voy a poner esos símbolos. Entonces, si existe U abierto, tal que X está en U y U está contenido en B. ¿Está bien? Entonces las vecindades en un espacio vectorial topológico, de hecho esto es una definición de topología, las vecindades son subconjuntos, si yo tengo aquí mi punto X, entonces son subconjuntos de tal manera que existe un abierto, si este fuera la vecindad B, existe un abierto, ¿sí? Contenido en el conjunto B, un abierto U. Este B no tiene por qué ser abierto. Entonces B no tiene por qué ser abierto en nuestra definición. No tiene que ser abierto.
¿Está bien? Entonces aquí es donde difiere un poco la definición. Muchos libros, las vecindades les adoptan el término que sean abiertas. Nosotros vamos a decir que no es necesario que sea un abierto, simplemente que contenga un abierto, que tenga el punto. ¿Está bien? Entonces para nosotros va a ser ese el término. Bueno, entonces esa era la definición que quería dar. Y vamos a denotar la familia de todas las vecindades de X de la siguiente manera. Además, denotamos por n, vamos a ponerle nx de x, ¿sí? La familia de vecindades de x con respecto a tau. La familia de vecindades, de todas las vecindades, de x con respecto a tau, ¿sí? Entonces esta va a ser nuestra notación. Básicamente nosotros lo vamos a usar más para notaciones de vecindades sobre el 0. Entonces aquí pues siempre va a ir el punto 0, ¿no? Entonces le voy a agregar aquí otra parte a la definición que nos va a decir si la vecindad es abierta, vamos a decir que es una vecindad abierta. Si la vecindad es cerrada, diremos que es una vecindad cerrada. Entonces, si B además es abierto, diremos que B es una vecindad abierta. Vecindad abierta. Y análogamente, si B fuera un cerrado, si B fuera cerrado, diremos que B es una vecindad cerrada. ¿Está bien? Entonces, eso después es útil para definir otro tipo de espacios, porque muchas veces los espacios vectoriales topológicos están definidos según el tipo de vecindades que sean. ¿Está bien? Entonces, a veces se le va a pedir a la vecindad que sea cerrada, que sea abierta, o a lo mejor una vecindad convexa, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si tenemos vecindades que son convexas? Eso nos va a dar un caso especial de espacio vectorial topológico. Entonces, por eso es útil esta definición, en donde no necesariamente las vecindades son abiertas, sino se le puede agregar esa condición de abierta, cerrada, o otro tipo de concepto, otro tipo de conjunto de espacio vectorial. Bueno, entonces, pues vamos a probar proposiciones relativas a las familias, a las vecindades alrededor de los puntos X, y va a ser la siguiente proposición. Entonces, proposición. Sea X tau un espacio vectorial topológico. Sea X tau un espacio vectorial topológico. Vectorial topológico. ¿Está bien? Entonces, si aquí está un espacio vectorial topológico, entonces tenemos las siguientes propiedades. Entonces, 1. Si X es un punto de X, entonces las vecindades de X van a ser simplemente, con respecto a tau, claro, espérenme, me quedó muy chiquito ahí. Entonces, si las vecindades de X, más bien si X es un punto en X, las vecindades de X son X más las vecindades en el 0. O sea, son traslaciones de las vecindades del 0, las vecindades de X. 2. Si B es una vecindad alrededor del 0 con respecto a tau en X, y B1 cumple
que B está contenido en B1, entonces pues también se va a tener que B1 es una vecindad alrededor del 0 de X. Aquí le voy a poner entre paréntesis que este resultado es válido también para todas las vecindades en X. Esto es válido para toda X y vecindades alrededor del X, ¿no? Entonces no necesito que sea forzosamente una vecindad alrededor del 0, sino aquí pues sigue siendo válido si le agarro una vecindad, si las B y la B1 son vecindades alrededor de X. ¿Está bien? De cualquier punto. 3. Si B1 y B2 son vecindades alrededor del 0, si B1 y B2 son vecindades alrededor del 0, ¿sí? Entonces, pues la intersección. Entonces B1 intersección B2 también es una vecindad alrededor del 0. ¿Está bien? Entonces aquí póngale nota que también es cierto para vecindades. Esto es cierto. Igual. Cierto para toda X y con B1 y B2. Voy a ponerla así, con B1 B2 en las vecindades con respecto a X. A un punto X. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo dejo ahí nada más. Pero la que vamos a demostrar es con las vecindades alrededor del 0. 4. Y aquí es donde empiezan ya las propiedades solamente para las vecindades en el 0, que es la siguiente. Si B es una vecindad alrededor del 0 con respecto a tau, entonces siempre pueden encontrar, entonces existe, voy a ponerle por acá, una W, una vecindad del 0 en X, y vamos a poner aquí entre paréntesis que de hecho es abierta. ¿Está bien? No solo es una vecindad, sino es una vecindad abierta, ¿sí? Tal que, y aquí es la parte interesante, tal que W más W se queda contenida en B y simétrica con respecto al origen, y W es igual a menos W. ¿Está bien? Entonces esa es otra propiedad. Entonces cualquier vecindad alrededor del 0, siempre existe una vecindad alrededor del 0, ¿sí? Otra, de tal manera que sumada con ella misma se queda contenida en la primera y es simétrica con respecto al origen, ¿sí? 5. Entonces la familia de vecindades alrededor del 0 es invariante bajo homotecias. La familia de vecindades alrededor del 0 es invariante bajo homotecias. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso también lo vamos a probar ahorita. 6. Cualquier vecindad alrededor del 0 es absorbente en un espacio vectorial topológico. Cada B vecindad del 0 con respecto a tau es absorbente. ¿Está bien? Y la última, tal vez una de las más importantes que se usa seguido, es que para cualquier vecindad alrededor del 0, para cada P vecindad alrededor del 0 con respecto a X, existe otra vecindad alrededor del 0, ¿está bien? Que es balanceada, o vamos a poner así, balanceado, y además absorbente por lo anterior, balanceado y absorbente, ¿sí? Tal que W, tal que W se queda totalmente contenida en B. Entonces, pues este resultado pues nos dice mucho. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta nos dice que si tenemos un espacio vectorial, imagínense que está el 0, entonces para cualquier vecindad, no importa cómo se ve alrededor del 0, siempre podemos encontrar una vecindad que es como balanceada y absorbente. O
sea, como que se parece mucho, ahí no parece balanceada, se parece mucho al caso normado. O sea, es como si fuera una especie de bola, ¿no? ¿Qué es lo que le haría falta para parecerse más al caso de las bolas? Pues es que fuera convexo. ¿Está bien? Entonces se dan cuenta que no se aleja mucho. Entonces, pues vamos por buen camino, se puede decir, porque por lo menos las vecindades en los espacios vectoriales topológicos no son tan raras, porque pues siempre puedo encontrar una más chica que es balanceada y absorbente. Entonces ahí está lo interesante. Bueno, entonces pues vamos a ver la demostración. Entonces, demostración. Entonces, el 1. ¿Qué nos dice el 1? El 1 lo que quiero ver es que pues pasa esto de acá. Entonces doy un X en X, sea X en X. ¿Está bien? Entonces tomen un punto X en X. Entonces lo que quiero ver es que pues pasa esto, ¿no? Por demostrar las vecindades alrededor de X son X más las vecindades alrededor del 0. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues doy uno acá, vamos a dar uno acá. Sea X más U con U en vecindad alrededor del 0. Ahí está, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea una vecindad alrededor del 0? Entonces, existe, vamos a ponerlo con letras, existe U' abierto, tal que el 0 está en U' y U' se queda contenida en U. Está bien, es una vecindad, ¿no? Recuerden que esta es nuestra definición de vecindades, que le puedo meter que se come un abierto que tiene al 0. ¿Está bien? Entonces esto pasa. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes lo trasladan a estas dos, si le suman, entonces nos va a quedar así, fíjense. Entonces X va a estar en X más U', ¿no? Porque el U' tiene el 0, y esto va a estar contenido en X más U. ¿Está bien? Entonces se tiene que esta contención. Además, fíjense, por una proposición anterior de la clase pasada, en la proposición anterior, tenemos que X más U', este es abierto. Es abierto. ¿Está bien? Y además tiene al X. Entonces X más U contiene un abierto que tiene a X. Entonces, pues X más U ya es una vecindad alrededor de X. Entonces en X están las vecindades alrededor de X con respecto a tau. Y ya está, ¿no? Entonces, pues lo pueden poner así si quieren. Entonces X más las vecindades alrededor del 0 se quedan contenidas en las vecindades, ¿sí? Entonces aquí pues fue muy importante utilizar la proposición anterior, porque la proposición anterior nos dice que cuando traslado un abierto alrededor del 0, pues sigue siendo un abierto. ¿Está bien? Bueno, en general, no tiene por qué ser alrededor del 0. Cualquiera de la traslación de abierto, vimos que es un abierto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Entonces, ahora vamos a probar la otra contención. Bueno, entonces ahora sea B una vecindad alrededor de X con respecto a tau. Pues entonces, ¿cómo lo vamos a escribir como X más una vecindad? Pues en realidad no hay mucho que se pueda hacer, porque fíjense, bueno, primero, como es una vecindad alrededor de X, entonces existe B' abierto tal que X está en B' y este está contenido en B. La definición simplemente de vecindad, ¿no? Bueno, entonces observemos que pasa lo siguiente. Observemos que tenemos lo siguiente.
Observemos que B lo puedo escribir como X más menos X más B. ¿Sí? No hay mucho que decir sobre eso, porque pues agarro uno acá, hago la resta y la suma y me queda un elemento acá. Y si agarro uno acá, pues claramente se cancelan las menos X y queda uno ahí. ¿Está bien? Entonces, pues eso lo tenemos. Entonces, lo que queremos ver es exactamente que esta es una vecindad alrededor del 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese no. Bueno, esta sí queremos que es la vecindad. Entonces vamos a poner por demostrar menos X más B es una vecindad del 0 con respecto a tau. ¿Está bien? Pero ¿por qué si es una vecindad? Fíjense. Como B' es abierto y X está en B', entonces, de nueva cuenta, usando la proposición anterior, por la proposición anterior, ¿no? De la clase pasada, tenemos que X menos X más B' es un abierto y 0 está en menos X más B'. O sea, es un abierto que tiene el 0. Además, pues tenemos que menos X más B', ¿sí? Este está contenido, como B' está contenido en B, pues es inmediato que menos X más B' está contenido en menos X más B. Y entonces, ¿a qué llegamos? Tenemos que este tiene un abierto que tiene el 0. Entonces, menos X más B está en las vecindades alrededor del 0. Y como B es igual a X más menos X más B, entonces lo voy a poner aquí, B igual a X más menos X más B, pues es un elemento de X más las vecindades alrededor del 0. Nada más por completar la demostración, pero ya acabamos. Es decir, las vecindades alrededor de X está contenido en X más las vecindades alrededor del 0. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues tenemos las dos contenciones. Esta de acá y tenemos esta de acá, ¿no? Entonces ya, nada más la voy a escribir. Por tanto, en X, pues son X más las vecindades alrededor del 0. Y ya está. Bueno, entonces pues eso es, ya tenemos que las vecindades alrededor del X en un espacio vectorial topológico simplemente es trasladar las vecindades alrededor del 0. Eso es lo que nos dice es que si nosotros quisiéramos estudiar espacios vectoriales topológicos, basta con estudiar sus vecindades o sus abiertos alrededor del 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a hacer la otra. Entonces, 2. ¿Qué dice la 2? La 2 dice que hay que probar que si tengo yo una vecindad y tengo otra por arriba, entonces la que está por arriba también sigue siendo vecindad, pero esa también es inmediata porque, fíjense, si ustedes agarran, sea B una vecindad del 0 y B1 tal que, bueno, B1 subconjunto de X tal que B está contenido en B1. Entonces, como B está en N0 de X, en las vecindades alrededor del 0, entonces, pues existe U abierto tal que, pues hace esto, ¿no? Tal que 0 está en U y este está contenido en B. Está bien, pero B está contenido en B1. Entonces, por transitividad, pues vamos a tener que el 0 está en U y está contenido en B1. Por tanto, pues ya, ¿no? Por tanto, B1 pues es una vecindad alrededor del 0 con respecto a X. Y la demostración es la misma para vecindades alrededor de X. ¿Está bien? Entonces no hay mucho que hacer. Entonces ya no le pongo nada, ¿no?
3. La 3 que dice, si nos regresamos a la 3 lo que nos está pidiendo es, si tengo yo dos vecindades alrededor del 0, la intersección es una vecindad alrededor del 0. También es inmediato, ¿por qué? ¿No? Estas como son muy directas, porque si yo tengo B1 y B2 vecindades alrededor del 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, pues van a existir U1, U2 abiertos, tales que, vamos a ponerlo aquí abajo, tales que el 0 está en U1, está contenido en B1, y el 0 está en U2, está contenido en B2, ¿no? Ambas. Bueno, entonces ya que llegamos, a que U1, recuerden que la intersección finita de abiertos es abierta, entonces U1 intersección U2 es abierto. El 0 está en U1 intersección U2 y además, si intersectamos estas de ambos lados, pues tenemos que U1 intersección U2 está contenido en B1 intersección B2. Y ya, ¿no? Por tanto, pues ya tenemos que B1 intersección B2 son vecindades alrededor del 0. ¿Está bien? Y en realidad, pues esto vale si agarro vecindades alrededor de cualquier punto. Se dan cuenta que no cambia, la demostración es la misma, nada más cambiar 0 por X. Está bien, entonces estas son como las más fáciles, estas 3 propiedades se puede decir. Entonces vamos a probar las demás que son un poco más elaboradas. Bueno, entonces ahora la que quiero probar es la 4. Y aquí ya empieza lo interesante porque dice, si yo tengo una vecindad alrededor del 0, entonces siempre puedo encontrar una vecindad abierta, de tal manera que sumada con ella misma me dé contenido en B y que además sea simétrica con respecto al origen. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a hacerla con cuidado. Entonces, 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, sea B una vecindad del 0. Sea B una vecindad del 0 alrededor de X. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo vamos a construir esa W? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, fíjense. Como es una vecindad del 0, entonces existe un U abierto tal que, ¿qué cosa? Tal que 0 está en U y U está, 0 está en U y U está contenido en B. ¿Está bien? La pura definición. Bueno, se dan cuenta, el 0 está en U. Entonces, como la suma es continua, esto ya estamos usando la propiedad de espacio vectorial topológico. Como la suma es continua y 0 más 0 pues nos da 0. Recuerden de dónde a dónde va la función suma. Va de x cruz x a x. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es agarrar el 0, 0 y lo está mandando para allá, ¿no? Entonces, en particular, la suma es continua en 0, 0, ¿no? Como la suma es continua y 0 más 0 es igual a 0, entonces voy a encontrar una vecindad del 0 acá y una vecindad del 0 acá, tales que cuando la sumen va a estar contenida en esta, ¿sí? Entonces, existen B1, vamos a poner así, B1, B2 abiertos, tales que el 0 está en ambos, B1 intersección B2, ¿sí? Y cuando lo sume, B1 cruz B2, esto se queda totalmente contenido en U. La definición de continuidad. Es decir, B1 más B2 se queda contenido en U. Ahí está, la definición de continuidad en el 0, 0. ¿Está bien? Es continuo, entonces vamos a poner así, como la suma es continua en 0, 0, vamos a ponerla así. La suma es continua en 0, 0.
y pasa esto, ¿no? Y 0,0 me da 0. Entonces puedo encontrar B1 y B2 que hacen eso. Bueno, con ese B1 y B2 vamos a construir el que queremos. ¿Está bien? El W que queremos. Entonces, fíjense. Sea W igual. Entonces, sea W, lo voy a dar, es B1, intersección B2, intersección menos B1, intersección menos B2. Este es abierto. ¿Sí? Y el 0 está en W. ¿Está bien? Entonces, en particular, pues esta es una vecindad del 0, de hecho, abierta. ¿Está bien? Por eso el resultado les decía que la vecindad que se encuentra es una vecindad abierta. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas dos. Entonces, vamos a subrayarlas. Y son una vecindad abierta. ¿Está bien? Bueno, pues ese es el que sirve. Entonces, le voy a poner acá por demostrar. Entonces, lo que queremos hacer es por demostrar que W más W se queda contenida en... Vamos a demostrar que se queda contenida en U y W es igual a menos W. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué es cierto esto? Porque fíjense, bueno, que se queda contenida en W es en U, esto inmediato. Observemos que fíjense, que tenemos que W1, perdón, W está contenido en B1. ¿Está bien? Y W también está contenida en B2, porque es la intersección. Pero cuando yo sumo B1 más B2, se queda contenida en U. Entonces, W1 más W, perdón, W más W se queda en B1 más B2 y esto se queda contenido en U. Entonces ya, tenemos que se queda ahí, ¿no? Y además, bueno, en particular, le vamos a poner aquí ya, en particular, como la U está contenida en B, pues vamos a tener lo que queremos. En realidad es esto, ¿no? En particular, W más W se queda contenida en B. Entonces lo voy a subrayar porque eso es lo que queremos, ¿no? Ahora se puede ver que W es igual a menos W1. Entonces, ahora hay que demostrar ya nomás que W es igual a menos W. Pero esto sí es cierto por construcción, porque fíjense, si W lo agarro en W, entonces, pues W, ¿dónde está? Está en la intersección de todos ellos. Está en B1, intersección B2, intersección menos B1, intersección menos B2. Entonces, si yo le multiplico por menos, ¿sí? Pues esto, ¿dónde va a estar? Si le multiplico así, menos por menos, ¿no? El menos W va a estar en menos B1, menos B2, pero también va a estar en menos B1, va a estar en menos B1. Entonces esto va a estar así, fíjense, va a estar en menos B1, intersección menos B2, pero aquí al ser menos por menos se va a cancelar. Intersección B1, y aquí va a ser, bueno, ya le quito el paréntesis, intersección B1. Intersección, aquí le quito el paréntesis, intersección en menos B2 va a ser B2. Pero esto, ¿quién es? Esto es menos W. Pero este es W, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, esperen, están muy grandes esos menos. Entonces W es igual a menos, está muy chico. W es igual a menos W. Entonces sí es cierto, ¿no? Entonces lo pongo acá nada más. Entonces W se queda contenido en menos W. Y análogamente la otra, ¿no? Ahora, si yo tengo un menos W en menos W, entonces ¿esto quién es? Entonces esto es menos B1, intersección B2, intersección menos B1, intersección menos B2, así, ¿no? Entonces, si yo observo esto de acá, cuando yo hago esta multiplicación, estos conjuntos, por lo menos esto está contenido
De hecho son iguales, pero bueno, por lo menos está contenido en... El primero lo va a multiplicar en menos b1. Intersección lo multiplica por menos b2. Este lo multiplica por menos, ¿no? Porque si es un menos, es un elemento acá, es menos un elemento acá. Entonces va a ser menos menos, nos va a quedar intersección b1, y aquí nos va a quedar menos menos, estos dos menos, ¿no? Nos va a quedar intersección b2, que esto es w. Y ya, ¿no? Entonces, si podemos decir que menos w1 se queda contenido en w1, por tanto, pues ya, lo que queríamos, ¿no? Por tanto, w es igual a menos w. Y ya, entonces así demostramos que dada una vecindad, siempre existe una vecindad del 0, siempre existe una vecindad del 0w, que sumada consigo mismo se queda en b, y además es simétrica con respecto al origen. ¿Está bien? Entonces, esa es otro resultado. Bueno, entonces ya no nos da tiempo a hacer la otra. Entonces, fíjense cuál podríamos hacer antes para brincarnos uno y dejar las otras que son un poco más elaboradas. La 5, ¿cuál era? La 5 es... la familia esta es invariante bajo Motesias. Y la 7 es la más interesante. Entonces vamos a dejar la 5 y la 7 para otro video. Y vamos a hacer la 6. Entonces vamos a hacer nada más ya el 6 para que vean cómo queda. Y el otro lo hacemos en el siguiente video. Entonces ahora... Esperen. Entonces ahora 6. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Sea B una vecindad alrededor del 0. Entonces quiero demostrar que esta B es absorbente. Entonces todas las vecindades del 0 son absorbentes. Entonces, ¿cuál es la definición? Me voy a mi primer clase. Entonces, un conjunto es absorbente si para cualquier x existe un S tal que x está en T por A para todo módulo de T mayor o igual que S. Aquí en realidad puede ser módulo de T mayor o igual o puede ser mayor que S. Ahí no hay en realidad problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué va a ser absorbente nuestra vecindad del 0? Bueno, pues tomo un x, sea x en x. Entonces, otra vez, como el producto por escalar es continuo, como el producto por escalar que va de cada cruz x en x, es continuo, ¿qué vamos a tener? Fíjense, entonces va a ser continuo en particular en... A ver, espérenme. Exacto, en particular es continuo. Es continuo en 0,0. Pero aquí fíjense que este es 0 escalar y este es 0 vector. ¿Está bien? Entonces en particular es continuo ahí. Por tanto, ¿sí? Como es continuo, por tanto existe un epsilon mayor que 0 y existe un u, una vecindad alrededor... Ah, no, perdón, es continuo en 0,x. Aquí le voy a agarrar. No es en 0,x, en x. Porque cuando multipliquen 0 por x, pues eso les va a dar les va a dar 0, ¿no? Entonces aquí lo pongo nada más. 0 por x, pues va a dar 0. Entonces, sí, porque voy a usar exactamente el x. Entonces existe un epsilon mayor que 0 y existe un u, una vecindad alrededor del x abierto, ¿sí? Que cumple tal que lo siguiente. Tal que lambda por z va a estar en la vecindad alrededor del 0, ¿sí? Tal que lambda por z va a estar en b, para todo módulo de lambda menor que epsilon y para todo z en u. Entonces nada más lo que hice fue escribir la definición de continuidad alrededor de lambda de 0 por x, que es 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ya de ahí sale porque fíjense, en particular
En particular, si yo agarro un lambda menor que epsilon, pues voy a tener que como x está en u, pues en particular voy a tener que lambda por x va a estar en b, que es esta conclusión de acá, ¿no? Y si ya nada más lo reescribimos, es decir, si lambda está en k es tal que 1 entre el módulo de lambda es mayor que epsilon, ¿sí? Entonces, pues ya lo despejo de aquí, el x, entonces x está en 1 entre lambda por b, ¿sí? Y esta es la definición de que es absorbente. Entonces b es absorbente. Y ya está, ¿sí? Y ya quedó. Bueno, entonces demostramos las 6, las vecindades alrededor del 0 son absorbentes. Las otras, las 5 y las 7, las dejamos para el próximo video porque son un poco elaboradas. La 5 es que las familias alrededor del 0 son homotecias y la 7 es que cualquier vecindad alrededor del 0 le pueden meter un abierto que es balanceado y absorbente. ¿Está bien? Entonces esos son resultados importantes. Bueno, entonces aquí paramos el video. Nos vemos en el próximo. Bye.